Dios te bendiga en este día. Que la paz de Dios gobierne vuestros corazones, por la cual fuisteis llamado en un solo cuerpo. Colosenses 3:15. Amigo y hermano, en donde quiera que estés, saludo te mando en el nombre de Cristo Jesús. Estar en los caminos de Cristo Jesús no es un mandato cualquiera. Dios los escogió a cada uno, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas y a los pastores. Somos escogidos por Dios. Yo velo por tu vida y por la mía también, pero primero, cuando yo oro por todos los que me conocen y los que no me conocen, y por vuestros enemigos. ¿Quiénes son los vuestros enemigos? Son los que rechazan la palabra de Dios y que te dicen: no leas la Biblia. La Biblia, no leas que eso, porque es un libro hecho por humanos. Entonces yo le digo: y ese humano, ese ser que leyó la Biblia, ¿por quién fue escogido? Fue por Dios. No fue porque tú dices, porque tú lo escogiste. Fue escogido por Dios. Porque dice la palabra de Dios: el que se junta con sabios, sabios serás. Y el que se junta con necios, serás quebrantado. Con necio serás quebrantado. Entonces, si nosotros seguimos la palabra de Dios, sana doctrina, Dios estará siempre con vosotros. Estará siempre. La diestra del Padre estará con mi persona, contigo que me estás mirando, y con todos los que están aceptando la palabra de Cristo, de Dios, porque Dios es uno. Dios es uno. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te voy a hablar de un tema donde me habla Hechos, para que veas las cárceles, cómo Dios, cuando el diablo se mete con los hijos de Dios, cuando el diablo se mete con los hijos de Dios, porque yo te vengo diciendo, pero tú parece que no comprendes, no escuchas, no analizas. Y si escucha, guárdatelo en tu corazón y siempre no rechaces la palabra de Dios. No rechaces, escúchala y guárdatela en tu corazón. Porque muchos dicen: yo me mantengo los versículos de la Biblia en la camioneta y me los mantengo en la oficina. Muchos empresarios engañadores del diablo son estos. El diablo los engaña. Yo me guardo la palabra de Dios, dice, en la oficina, en la casa y en mi camioneta. Pero cuando tú estás parado afuera de tu camioneta, afuera de tu oficina, afuera de tu casa, ¿quién está contigo? Allí está Dios cuidándote, pero tú no lo conoces. Entonces, guarda su palabra para que veas que Dios pone el entendimiento en el ser humano. Guardado de los falsos profetas que te están hablando mentiras en la calle. Todos esos que dicen: oye, si me das $1,000, te voy a dar 10,000, porque yo soy un profeta de Dios. No. Guardado de los falsos profetas, dices, porque vienen vestidos como ángel de luz, pero son ovejas vestidas como ángel de luz, pero esos no le hagas caso. Me ha desviado,
pero yo te voy a decir en el nombre de Cristo Jesús, disculpa. Pero vengo con los que creen en Cristo, con los que están caminando en los caminos de Dios, en la diestra del Padre, y que están orando, cantándole con gracias y honor a nuestro Señor Jesucristo. Voy a hablar del libro de Hechos 16, versículo 26 al 32. Ahí te va. Y ahí vas a saber quién es Dios, quién es Cristo Jesús, a cual yo amo y al que yo sigo. Había un hombre llamado Pablo. Allí tú, escogido de Dios, vas a decir el apóstol Pablo. Porque tú sabes de lo que estoy hablando. El apóstol Pablo era un adorador de nuestro Señor Jesucristo, un amador de la sana doctrina de Cristo, por la cual estaba acompañado de un hombre llamado Silas. ¿Quién es ese hombre llamado Silas? Te voy a explicar también. Ese hombre llamado Silas, que está en la Biblia, es el nombre de Silvano. Silvano. ¿Quién era Silvano? Era un profeta de Dios, un escogido de Dios. Así que Pablo andaba acompañado de un hombre que era escogido de Dios. Y fueron azotados. En el versículo 15 dice que ellos fueron azotados y metidos a la cárcel. Los metieron a la cárcel y los azotaron a ellos. Les pegaron, hermanos. Ponte la mano en tu corazón y analiza lo que te estoy hablando. Te estoy hablando en espíritu. Yo no tengo la Biblia aquí abierta. Vengo de comprar el pan de mi familia, de mi hijo y mi esposa, y para mí, en el nombre de Cristo Jesús. Pero la guardo en mi corazón. En mi corazón guardo la palabra de Dios. Y tengo la Biblia conmigo también. La tengo conmigo. Pero no la voy a mostrar. Porque siempre la he mostrado en los videos anteriores. Pero vamos a donde estos dos hombres escogidos de Dios fueron mandados a la cárcel. Silas, llamado Silvano, y el apóstol Pablo, y los castigaron con meterlos en la cárcel. ¿Por qué los castigaron? Porque hablaron la palabra de Dios. Porque en aquella época despreciaban la palabra de Dios, por cual hoy en día también la desprecian. Hoy en día desprecian la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no saben valorar a Dios. Porque de sus labios me honran, dice Dios, pero con sus hechos me niegan. Me niegan, dijo Jesucristo. Vamos a seguir para no desviarme, porque aquí hay palabra de Dios. Gloria a Dios, Cristo vive y permanece. Gloria a Dios. Y entonces estos hombres, cuando los meten en la cárcel, estos hombres cantan alabanzas a Dios. Cuando ellos cantan alabanzas a Dios y oran, y todos los presos de esa cárcel que ellos se encontraban, estaban todos los presos y estaban ellos metidos ahí, y eran azotados también. Eran azotados. ¿Por qué eran azotados? Porque querían todos los malos, los que los azotaban a Silvano, a Silas y a Silvano, que es el mismo nombre, al apóstol Pablo, los azotaban para pedirle que se olvidaran de Dios, porque predicaban la palabra de Dios y
arrepiéntate porque Cristo viene, esto, y les hablaban toda la palabra de Dios, lo que estaba escrito, lo que Dios dejó escrito, porque Pablo fue escogido por Dios. Si ustedes se acuerdan cuando Pablo fue ciego por Jesucristo, y vino un hombre escogido de Dios y le dijo, Dios me mandó y aquí que te doy vista. Allí donde Dios hace la obra. Y seguimos. Cuando ellos estaban en la cárcel, era muy terrible, fue muy terrible porque dice la Biblia en Hechos 16, capítulo 16, y puedes leer versículo 25 al 32, donde Dios hace la obra y Dios viene y derrama un gran terremoto y son liberados todos, los liberan todos y son desatados porque todos estaban amarrados y son desatados. Y el que cuidaba, el soldado que cuidaba, el guardia que cuidaba ese lugar, dijo, ¿y dónde están todos? Y se ve solo. Y él desenvainando su espada y queriéndose matar, y Pablo lo ve y le dijo, no hagas eso. Le dijo, porque todos están aquí. Ahí le dijo, todos los que estaban en la cárcel estaban con Pablo, todos. Y humillándose ante Dios, el hombre vino, que se quería matar y se quería quitar la vida, vino donde Pablo y le dijo, postrándose a sus pies de Pablo y Silvano, Silas, le dijo, ¿qué debo de hacer? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en Dios, en Cristo Jesús, y serás salvo tú y los de tu casa. ¿Y qué pasó en el versículo? Y sigue más adelante en el versículo 33 o el 34, dice que todos los de su casa fueron bautizados, hicieron fiesta en su casa y comieron en su mesa, todos, porque él creyó en Dios. Cuando dice todos los de su casa, tú y los de tu casa serán salvos, porque él iba a llevar la palabra de Dios a esa casa. Y entonces su casa y él, tú y los de tu casa serán salvos, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando Pablo le dice así, le habla con un gran poder. Pero ustedes se deben de dar cuenta, amigos y hermanos, qué gran poder de Dios, cómo libera a los hijos de él cuando están en las cárceles. En las cárceles, tú eres un hijo de Dios y eres un escogido, estás en la cárcel. Háblales la palabra de Dios a los que están en la cárcel, y que Dios bendiga a todos los que están en las cárceles, que Dios bendiga a todos y que Dios tenga misericordia de ellos y se les ama en el nombre de Cristo Jesús, porque sufren en las cárceles muchos que no conocen la palabra de Dios, muchos que ignoran. Miren, cuando ese hombre se quería matar, fue porque ignoró lo que Pablo estaba haciendo, lo que Pablo hablaba. Pero al mirar que todos, les dijo Pablo, todos están acá, no te mates, no te quites la vida. ¿Y qué debo de hacer? Dijo ellos, postrándose a sus pies. Y Pablo le respondió todo. Les mando a leer ese libro de Hechos 16, versículo 25 al 32, donde les habla toda la historia
de Pablo, como Pablo fue. Puedes leerte todo el libro 16, donde también hay una mujer judía atrás. Hay una mujer judía que se vuelve a los caminos de Cristo Jesús. También ahí puedes ir para abajo y leer donde fue bautizada, todo. Porque ese hombre, el soldado que estaba cuidando, también fue bautizado. Todos los que habitaban en su casa fueron bautizados. ¿Por qué? Porque les habló la palabra de Cristo Jesús. Y Cristo es bueno. Dios es lindo. Dios es un rey. Es el rey de la tierra, por cual Él hizo los cielos y la tierra y el mar en 6 días, dice en el libro de Génesis. El primer libro de la Biblia te dice todo eso. Amigo y hermano, acércate más a los caminos de Cristo Jesús. En el amor de Cristo te digo, no te pierdas. Acércate más a Él, humíllate a Él. Sé que la palabra que te voy a decir ahora vas a decir, ¿por qué me dices eso? La palabra que yo te voy a decir es que te arrepientas de tus pecados. Y si has creído en Dios y te has desviado, eres una oveja extraviada de Cristo. Así que te animo para que te acerques más a sus pies de Cristo Jesús, para que tu alma sea liberada y que el Señor no borre tu nombre en el libro de la vida, como dice la Biblia, que será borrado si estás en pecado. Si te has bautizado por creer en Dios y sigues haciendo el pecado, vas a ser borrado del libro. Dice la Biblia. Yo no te lo digo porque yo quiera. ¿Ok? Así que si tienes una duda, mándame un mensaje en mi canal y yo te voy a decir en dónde será borrado del libro de la vida si es que estás en pecado. Porque es muy necesario que tú entiendas quién es Dios. Él sí tiene borradores en el cielo. No son como muchos que dicen que Él no tiene borradores. Él sí borra. Él te borra. Él es el rey. Él sí te borra si estás en pecado. Él tiene borradores en el cielo. No te equivoques. Él te borra. Así que te animo para que te acerques más a los caminos de Cristo. Dios te bendiga grandemente. Dale un like a este video y suscríbete al canal de YouTube Los Escogidos del Señor. Y también te animo que te suscribas al canal de YouTube Abriendo la Biblia. Es un canal nuevo que tengo para que veas todo lo que hablamos. Abriendo la Biblia ponemos muchas cosas, videos muy cortos para dar esta palabra a todas las naciones, de la palabra de Cristo Jesús. También estamos en TikTok. ¿Cómo estamos en TikTok? Estamos en TikTok Abriendo la Biblia. Entra en TikTok Abriendo la Biblia y allí vas a verme de lo que también te estoy hablando en TikTok. Esta palabra tiene que ser mandada a todas las naciones para ser discípulos, como dice Mateo capítulo 28. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Así que te mando que te acerques más a Cristo. Dios te bendiga y no dejes de verme. Suscríbete. Cristo te ama. Amén y amén.